Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Saludo a todos los que tienen sus cámaras encendidas y a todos los demás nuevos y antiguos que han llegado. Bendiciones. Hoy no vamos a avanzar mucho, hoy no vamos a avanzar al capítulo 5 debido a que varios de ustedes se han comunicado para hacernos preguntas sobre algunas dudas que tienen y voy a explicar los temas más importantes de lo que hemos visto hasta el capítulo 4. Y hoy voy a unir varias escrituras en diferentes libros, por lo que les pido que estén muy atentos, porque hoy casi que vamos a tener un discipulado avanzado, porque voy a unir varias escrituras. Venimos hablando de la carta a los Gálatas, una carta escrita a una región de gentiles llamada Galacia, donde Pablo abrió varias iglesias en su primer viaje misionero. Ya estamos acabando esta carta a los Gálatas, nos quedan solamente 2 capítulos. En esta región fue azotado, lo vimos, apedreado, dado por muerto, entre tantas otras cosas que le pasó a este hombre. La persecución lo acompañó en el llamado toda su vida. Esto no debe asombrarnos. ¿Por qué? El Señor mismo dijo que esto pasaría. Y vamos a leer cómo fue el llamado de Pablo y nos vamos a remitir en Dios habla hoy a Hechos 9 y la vamos a leer inicialmente del verso 10 al 12 y posteriormente vamos a leer entonces el verso 13 al 16. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Muy bien. Aquí viene el primer tema que vimos, bueno, uno de los tantos, pero un tema del cual me llegó la pregunta, el tema de la enfermedad. Quienes hacen apología a la enfermedad toman este verso también para respaldar esa tesis que Dios enfermó a Pablo de los ojos. ¿Cómo lo enfermó? Pues al ver ese resplendor de luz que se menciona en este mismo capítulo, pero en el verso 3, se dañaron sus iris. Y por eso los Gálatas, tan amorosos que eran con Pablo, ellos si pudieran quitarse los ojos, sus propios ojos, para dárselos al pobre cieguito de Pablo, lo harían. Pero nosotros ya sabemos que eso no es cierto, que el aguijón en la carne de Pablo era la persecución. Vamos a seguir leyendo, Leonora, verso 13 al 16. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes, y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Allí está. Pablo, vas a sufrir por llevar el mensaje de Jesucristo. Desde su llamado ya se sabía que la persecución iba a ser su compañero. Ese es el aguijón en la carne, no la enfermedad. Y en Romanos 11:29 nos dice muy claro que cuando somos llamados por Dios para hacer una tarea en cualquiera de los ministerios que son llamados por Él, dice que Dios da
y no quita lo que da, ni retira tampoco ni los dones, ni lo que viene con su llamamiento. Entonces, Pablo oró para que le quitara la persecución, para ejercer lo que hemos sido llamados a hacer. Algunos de nosotros, Dios deposita dones para realizarlo y esos dones son irrevocables. Como también irrevocables son los problemas que vienen con esos dones y llamados. Y cuando Pablo fue llamado, Dios le dijo que iba a sufrir por su causa. Y lo que Dios dice no lo quita ni lo retira. Por eso es la respuesta que Dios le da a Pablo en 2 Corintios 12, del 8 al 9. Leonora, por favor. Cuando él ora para que le quite esa dolencia. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se demuestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muy bien. El amor de Dios sobre Pablo y su poder se manifestaban cuando en medio de tanta persecución era Dios mismo el que lo libraba. Así se glorifica a Dios saliendo victorioso de las acechanzas del maligno. A Dios no se glorifica a través de que, ay, me enfermó, bueno, Señor, yo sea, pues, si esa es tu voluntad, quizás esta enfermedad me dio para que tú seas glorificado en mí. No, Dios se glorifica a través del triunfo de sus hijos, no a través de sus problemas y sus dificultades. ¿Qué dice Pablo aquí en este verso? Yo no quiero la persecución y he orado para que me la quiten. Pero después de escuchar que Dios me dice que en medio de todo eso Él estará conmigo, que en medio de las trampas de los judíos religiosos, que me han declarado la guerra por predicar este evangelio de la gracia, por predicar a Cristo, su poder se va a ver en mí. Entonces, bienvenida a la persecución. Yo prefiero gloriarme en ser perseguido para que cuando me ve salir victorioso de eso por el poder de Dios, ese Dios al que yo le sirvo y que me ha llamado, ustedes, todos los que me persiguen, lo vean y entonces crean en el mismo Dios en el que yo he puesto mi confianza. ¿Se están dando cuenta? Así se glorifica a Dios, a través de las pruebas que superamos, no a través de las dificultades, y que claramente no fue Dios el que se lo puso, que es otra de las teorías que tienen muchos en el cuerpo de Cristo y que mantienen diciendo que no, pues la voluntad de Dios es la enfermedad, entonces nada, oremos a ver si. No, la Biblia dice muy claro que Dios no nos quiere enfermos. Con el llamado de Pablo vino la persecución. Con el llamado de Pablo vino eso. Pablo no estaba exento de ser perseguido. Y yo les voy a dar un testimonio que me pasó hace poquito, empezando este mes. El sábado 12 de octubre, nuevamente mi esposo en la noche inició con una fiebre muy alta. Teníamos que predicar juntos el domingo en la iglesia y la fiebre subía y subía y subía y subía hasta 38 grados. Y me tocó irme a la iglesia sola a improvisar que otra persona me podía traducir. Cuando regresé a casa, la temperatura seguía subiendo y fue necesario internar. El día 17 de octubre yo tenía un viaje a Portugal y se me estaba complicando la semana. El lunes 14, él me pidió que orara por él y yo le dije estas palabras que de seguro a muchos le van a decir, ¿qué hizo? Sí, yo le dije, no voy a orar por ti. Me encantaría poder verles la cara a todos, porque más de uno dirá, ¿qué? No, qué mala pastora es esa que no ora. Yo le dije, no voy a orar por ti. ¿Por qué? Porque tú no crees que la sanidad fue pagada en la expiación, que fue pagada por Jesucristo en la cruz. Así que ¿para qué pierdo mi tiempo orando sin que tú estés de acuerdo conmigo?
Y me fui. Me despedí, le di besito y me fui. Obviamente no les puedo negar que llegué a casa y dije, chanfle, ¿seré que habré sido muy dura? Pero algo internamente me dijo, Noris, ¿para qué? Si dos o más están de acuerdo, se hará como se ha orado. Pero si yo estoy de acuerdo orando por alguien que no está de acuerdo, ¿qué resultado voy a obtener? Entonces yo lo que hice es que yo aquí en mi casa me puse de acuerdo con la palabra y oré de acuerdo a la escritura. Al día siguiente, después del estudio bíblico, fui a verlo y le dije estas palabras. ¿Hasta cuándo, Germán Benz, vas a permitir esta situación en tu cuerpo? ¿Hasta cuándo usted va a permitir que Satanás lo ataque? ¿Hasta cuándo, Germán, usted va a hacer eso? Y él me quedó mirando y me dijo, hasta hoy. Cuando usted salió anoche de aquí, yo me puse a pensar en todo lo que usted me dijo y tiene razón. Hasta hoy, venga y oramos. Ya no me dijo, ora por mí. Dijo, me extendió las manos, me dijo, vamos a orar. Venga y oremos. Ah, ya él se involucró en la oración, ya es otra cosa. Y entonces, como ya no me dijo, ora por mí, sino que tomó mis manos y dijo, vamos a orar, y empezó a rechazar todo síntoma y ataque, y a las 4 de esa tarde la fiebre había bajado en su totalidad. Inmediatamente el miércoles, yo esperé en la noche a ver cómo evolucionaba, y el miércoles le dieron de alta. El miércoles le escribí a mi equipo, porque todos estaban así, ¿será que va a venir? ¿No va a venir? ¿Será que sí? ¿Será que no? Le escribí a mi equipo, muchachos, nos vemos el jueves en Portugal. Mi esposo quedó en casa y yo me fui a Portugal. ¿A qué? A hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y pude confirmar mi viaje a Portugal. Y otra cosa que quiero que lo tengan claro, porque yo en la iglesia he dicho mucho esto y se ha regado un comentario, es que no, a la pastora Suana no le gusta orar por uno. Eso no es cierto. Varios de la iglesia dicen que a mí no me gusta orar por ellos. No. ¿Por qué no oré por mi esposo? Y es lo mismo que pasa en la iglesia en algunos casos, no en todos. Porque yo no quiero que mi esposo crea en mi oración. Yo no quiero que mi esposo crea en que yo y mi oración somos los poderosos. No, ¿yo qué quiero? Yo quiero que mi esposo crea en lo que Jesús hizo en la cruz por él, por mí y por toda la humanidad. Sin esa revelación yo sería su salvador y esa no es mi posición. Yo le estaría robando la posición a Dios. Lo mismo que hacemos a veces en las iglesias. Los pastores oramos, oramos, oramos y oramos por todos. Pero ¿cuándo le vamos a enseñar al discípulo que puede orar por él y que puede ir a orar por otros? El discípulo entonces está aquí como un niño mimado porque no, tengo tal cosa, no, tengo que llamar al pastor para que ore por mí. Son las 4 de la mañana, pasa algo, llamemos al pastor para que ore por mí. Y el pobre pastor no tiene descanso sábado, domingo, lunes festivo, lo que sea, porque tiene a toda una multitud detrás para que ore por él. Y nunca han entendido que usted tiene autoridad dada por Jesucristo y que si usted tiene años en el evangelio oyendo y oyendo, es para que crezca, crezca y crezca. Y en vez de pedir que oren por usted, usted sea el que impone manos a los enfermos, usted sea el que saca demonios, usted sea el que se empodera con las verdades de Cristo y ora por otros y también por usted, por su casa y por su familia. Ahora, hay una situación fuerte y necesita que varios nos pongamos de acuerdo con usted para que oremos juntos. Por supuesto, llámenme y a donde haya que ir yo voy a ponerme de acuerdo con usted para alguna situación urgente o no urgente de su casa, de su familia, etcétera.
mi posición como esposa y también como pastor de la iglesia o de las personas que el Señor pone en mi mano para enseñarles, es mostrarles el camino a una relación con Jesús, no que vivan de mi oración. Todo pastor debe enseñar a sus discípulos a cómo depender de Jesucristo, no del pastor. Ese no es función del pastor. Todo eso es a través del conocimiento de Cristo. Y sí, mi esposo sabía que yo había sido usada por Dios en otras ocasiones, operando en fe y usando la autoridad que sé que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para sanar la enfermedad, para orar por él y se había levantado de muchas cosas, de cualquier diagnóstico que anteriormente había sido dado. Pero ya no es el momento de que él viva con mi fe, sino que tenga su propia revelación, porque si no, ¿cuándo va a crecer? ¿Me hago entender? ¿Cuándo? Lo mismo los discípulos. ¿Cuántos discípulos no tenemos en la iglesia en esas? Que creen que solo la oración mágica es la del pastor. Pues yo permítame y le digo que a mí como pastor, como maestro, también me toca doblar rodillas a Dios y pedirle misericordia también por mi casa. Es lo mismo que usted hace. Ese cuento de que el pastor ora y mágicamente mis problemas se van. No, señor. Así no es la cosa. Y más de uno anda, ay, ore por mí, póngame las manos porque, ay, sí, ya. Entonces ya con el pastor oró, ya va a pasar. No, no es así. Usted tiene que tener una relación directa con Dios, conocerlo. La sanidad hace parte de esa revelación, es la voluntad de Dios para sus hijos. Por eso Jesucristo fue a la cruz, para ganarla por y para nosotros. Tomar esa expresión del aguijón en la carne de Pablo y convertirla en una enfermedad es una doctrina de demonio. Vuelvo y se lo repito. Creer que el aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad es doctrina de demonios. Porque la palabra no se puede contradecir. La Biblia dice que Jesucristo fue a la cruz, lo dice claramente, que él llevó sobre su cuerpo toda enfermedad, él le pasó de todo para que por sus llagas ahora nosotros somos sanos. Y entonces quitamos ese pedacito de la Biblia para que entonces sea una enfermedad. No, doctrina de demonios. Eso es eso, doctrina de demonios. Porque ese aguijón era un mensajero demoníaco enviado por Satanás para provocar persecución por donde quiera que Pablo caminaba. La Biblia dice que fuimos redimidos de la maldición de la ley, lo dice en Gálatas, lo leímos. Y la maldición de la ley también incluía ¿qué? Enfermedad. Si ustedes leen Deuteronomio, el que no cumplía la ley traía enfermedad. Pero en ningún verso dice de la Biblia que hemos sido redimidos de la persecución. Al contrario, sí nos dice que vamos a ser perseguidos. Esa no se quitó en la cruz. Entonces, con el llamado de Pablo vino la persecución. Yo en estos días estaba muy concentrada y estoy muy concentrada leyendo Jeremías, porque la mayoría de ustedes saben que mi llamado fue dado a través de Jeremías. Yo se los he dicho en varias oportunidades. Y estaba un poco como que, ay, esta persecución tan brava, que si uno dice así, que por qué dice así, que si uno dice A, que por qué no dijo B. Y uno siente espiritualmente esa carga. Cuando uno es pastor y en las iglesias y lo miran a uno y en fin, y el otro que no vino y uno, ay, es que la pastora habló feo, ay, es que no tiene amor, un mundo de cosas. Y yo me puse a estudiar Jeremías porque ahí está mi llamado. Y me di cuenta que Jeremías andaba como yo, diciéndole a Dios, ay, Señor, yo no quiero estar así. ¿Por qué? Por servirte tengo esta persecución. Y Dios le contesta a Jeremías, vea, deje de ser bobo. Bueno, no le dijo así, pero así me dijo a mí. Vea, Swan, ubícate. Porque yo te levanté para tiempos como estos, le dijo a Jeremías.
Yo voy a poner mi palabra en tu boca y a donde yo te mande vas a ir y vas a decir lo que quieras. Listo. Así lo hace conmigo. Yo te voy a proteger de esa persecución. Te voy a poner delante de todo aquel que te está persiguiendo, te voy a poner como un faro fuerte, no van a hacerte daño. Entonces, la revelación de la palabra trajo en mí ¿qué? Libertad. Yo entendí, es tan boba, claro, es obvio. Entonces, como Pablo, bienvenida a la persecución, porque ahora con la persecución, cada vez que mis enemigos vean cómo voy de arriba, de bueno a más y de más a excelente, van a decir definitivamente, si no es Dios, ¿quién puede ser para sostenerla como la está sosteniendo? Entonces, ¿quién se va a glorificar? ¿Suana? No, se va a glorificar Dios al que le sirvo y al que cuida y al que me llama. O sea, ¿quedó o no quedó entendido esto, muchachos? Yo aspiro que sí. Y otro punto es que la carta a los Gálatas también se conoce como la carta gratis y absoluta de la gracia. Anótenlo en sus apuntes. Se conoce como la carta gratis y absoluta sobre la gracia, porque es una carta paralela al libro de Romanos y nos dice una y otra y otra y otra y otra y otra vez que tú no tienes que pagar por lo que Jesús ya pagó. Entender la gracia es lo que nos da poder para apoderarnos del evangelio. No es lo que tú hagas, no son tus obras, es lo que hizo Cristo. Quien entiende el libro de Romanos y Gálatas, entiende la gracia, porque allí habla de las buenas nuevas de una salvación que es independiente de nuestro comportamiento. Dios no nos perdonó porque nos portáramos bien, al contrario, estábamos revueltos en nuestros delitos y en nuestras rebeliones, dice la palabra. Él no nos perdonó por eso. Él nos perdonó. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero vino uno y la pagó. No fue que Dios dijo, perdono a todo el mundo y fin de la historia y abramos un libro nuevo. No. ¿Me está dando la gracia, licencia para vivir como quiera? No. Lo que te está diciendo la gracia es que tú no tienes que pagar por tus pecados. Ellos fueron perdonados completamente por Dios. Pero Dios no dijo, perdono a todo el mundo y punto. No. Hubo uno que tuvo que pagar por ti. Ojo, el pecado requiere ser pagado. Vuelvo y le repito, el pecado tiene que ser pagado. El pecado exige un pago. Vámonos a Génesis 12, Leonora, del verso 16 al 17, donde me dice claramente la sentencia que dio Dios a Adán y Eva si pecaban. Le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. La sentencia al pecado es ciertamente muerte. Bueno, ¿y qué nos dice Romanos 6:23? Que el pago que da el pecado es la muerte, pero que el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús. El Nuevo Testamento ya me habla de dos: de un Adán que pecó y que por él haber pecado hay muerte, y de uno que resucitó, que es Jesús, y que a través de él vamos a tener, ¿qué? Unión con Cristo y vida eterna. Estábamos muertos, muchachos, para Dios, pero ahora, recibiéndolo a él, ¿qué pasa? Nos redime, nos reconcilia, nos justifica delante de él. Y podemos entonces gozar de vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna?
La vida eterna no es solamente el arrebatamiento y vivir en el paraíso por siempre y para siempre. Eso que ocurrirá en un futuro. La Biblia me dice claramente que es vida eterna. Vida eterna en esta tierra, nos dice Juan 17:3, que la vida eterna consiste en que lo conozcamos a Él. ¿A quién? Al único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él envió por nosotros a salvarnos. Esa es la vida eterna. Conocerlo a Él. O sea, hay una vida eterna que vamos a tener por allá cuando nos vamos al cielo y todo ese cuento que ya ustedes saben, pero hay una vida eterna aquí en la tierra. Y esa vida aquí en la tierra consiste en conocerlo a Él, conocerlo. Muchos cristianos no viven aquí en la tierra las promesas de Dios manifestadas en sus vidas porque no conocen a Dios personalmente ni a Jesucristo a quien Él envió. Y ahí les puse el caso del tema de mi esposo. Ore por mí. Tenemos en las iglesias sentadas a tanta gente, ore por mí. Sin una relación directa con Dios, sin que se relacionen con Él, no conocen los beneficios de la cruz, no les interesa crecer en el conocimiento de Dios, no les interesa entender esta bendita palabra de Dios. ¿Para qué? Para que las promesas dadas por Él las podamos bajar aquí al cielo. ¿Cómo orar de acuerdo a la palabra y no en contra de ella? Viven por lo que otros les dicen, sin colocar esas doctrinas que escuchan a la luz de la Biblia. Entonces, andan jugando aquí, jugando allá. Van a la iglesia que les está enseñando la verdad y luego se van a otra a escuchar otra cosa y luego a otra y otra y otra y otra y otra. Y cuando quieren ver, lo que tienen ahí es un Frankenstein, un monstruo con muchas doctrinas y hacen otra. No es así, muchachos. No es así. Hay que conocer esta palabra. Hay que tener relación con este libro. Este libro es donde está la verdad. Y aquí usted en esta tierra puede reinar sobre toda adversidad. No solo reinará con Cristo en la próxima vida, ¿verdad? Y hay un verso que me fascinó desde el día que lo leí y empecé a estudiarlo y a predicarlo también. Y ese verso lo encontramos en Romanos 5:17, Leo, pero léemelo en la Reina Valera Gómez, por favor, que se entiende un poco más. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Reinarán en cuál vida? En esta vida. Reinarán en vida. O sea, tú mientras vivas en la tierra puedes reinar sobre adversidades, sobre dificultades, sobre Satanás, sobre principados, sobre todo lo que el reino del mal te quiera mandar. La Biblia lo dice, no me lo estoy inventando yo. Nosotros podemos reinar en vida en esta tierra si buscamos nuestra vida eterna en ella, que es que conocer a Dios y a su Hijo a quien Él ha mandado. Unamos las escrituras, unamos los punticos, como siempre le digo. Unamos los punticos, muchachos. Muy difícil. Usted va a poder reinar sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre la pobreza, sobre las relaciones entre hermanos, si usted no conoce a Dios ni a Jesucristo. Porque solo conociendo lo hecho por Jesucristo en la cruz, usted va a poder entender y recibir ¿qué? Mire lo que dice la Biblia, abundantemente la gracia y entender y recibir abundantemente lo que significa la justificación. Si usted no entiende abundantemente la gracia, el tiempo en el que está, que no es de condenación, ni entiende abundantemente lo que significa ser justificado, que lo explicamos ya también en Gálatas, usted no va a reinar en vida. En entender abundantemente la gracia y la justificación es lo que nos da el poder
para reinar sobre el pecado. Si no, usted va a seguir para allá y para acá. Y yo quiero que me entiendan esto, por favor, y oro de verdad, por fin, a que ustedes me entiendan y no termine yo como las semanas pasadas, igual que Pablo, diciendo ya no sé qué hacer con ustedes. Entiéndame esto, por favor. El Señor no le da condenación a una persona que no ha recibido a Cristo por lo que ya hizo, por lo que ya pasó. ¿Por qué? Porque una persona sin Cristo no puede hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo Dios va a condenar al mundo por el pecado si sabe que el mundo está bajo el poder del maligno? No puede condenarlo. No puede. Por eso, ¿qué le dijo a la mujer adúltera Jesús? Yo no te condeno, levántate y no peques más. Esta es la gracia dada por Dios para una persona que vivía en pecado antes de recibirlo. Yo no te condeno, pero levántate, sigue pecando, haz lo que quieras. No, le dijo, mira mujer, yo sé que andas adulterando por allí, eso es pecado delante mío, pero yo no te condeno. Pero ¿sabes yo por qué no te condeno? Porque unos días después yo voy a ir a esa cruz y yo sé que mi sangre, si tú la recibes, te va a limpiar. Pero ¿qué te digo? A ti después que recibes mi sangre, levántate de eso, pero no peques más. ¿Sí ven la diferencia? No peques más. La no condenación para esa mujer no fue de gratis. Primero fue porque ella todavía no había recibido a Cristo, era una pecadora más. No había condena para ella porque Dios sabía que el mundo estaba debajo del poder del maligno. Pero ahora viene Cristo. Esa condenación, esa libre de condenación, Él la pagó. A la mujer adúltera le salió gratis, pero a Dios no. Cristo derramó su sangre por el perdón del pecado de ella, tuyo, mío y el de todos. Y por eso es que le puedo decir, yo no te condeno, párate, pero te voy a decir algo. Hombre, no lo hagas más, no peques más. Ese no peques más es la parte que se le dice a una persona que ya recibió a Cristo. Listo, no importa lo que hiciste. No importa tus pecados anteriores, no importa lo que hayas hecho antes. Cristo no te condena, pero ahora que me tienes a mí, hombre, no peques más. No peques más. Si el Señor le dijo a la adúltera que se olvidara de eso, ustedes tampoco pueden vivir pensando y mirando en lo que hicieron antes de recibir al Señor. Eso fue pagado. Eso fue pagado. Pero ahora, ¿qué sucede? Sí, es cierto. Cristo pagó todo el pecado de la humanidad. Todo pecado está pagado en la cruz. ¿Cuál es la idea del Señor ahora que te recibo, Señor? Como cristianos, la idea que tiene Dios con nosotros es que reinemos en esta vida sobre el pecado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, conociendo la Escritura, que es la única que me presenta a Dios y a su Hijo, que me presenta los principios del reino, el que ahora yo pertenezco porque ya no pertenezco al reino del mal, sino al reino del bien. Eso indica que ahora yo debo manifestar lo que la palabra de Dios dice. Y si usted venía creyendo algo o comportándose diferente a lo que ahora su autoridad, que es este libro, le muestra y que usted dice, uy, yo estaba errado, ¿usted qué hace? Usted adopta esos cambios. Mira lo que Dios dice que es bueno y lo aplica en su vida. Eso es lo que Dios esperaba de nosotros y lo que sigue esperando, que usted se deje guiar por este libro. Les pongo un ejemplo, que es el más común. Una verdad tan sencilla, tan lógica, tan clara que aparece desde el inicio es que Dios creó al hombre y a la mujer.
Esa es la verdad más simple que hay en la Biblia. Varón y hembra los creó. ¿Mm? Pero usted se siente diferente. Y la mentira que muestra el mundo es que usted se puede redefinir en lo que usted quiera. ¿Listo? Dios no lo condena por eso. ¿Por qué? Porque usted está en el mundo. Ya no lo condena, le dice, listo, como le dice la samaritana, yo no te condeno por eso. Yo entiendo que estés en esas cosas porque no me conoces, porque la verdad de mi palabra no te ha alumbrado. Pero entonces, ahora, ¿qué hace esa persona? Bueno, yo reconozco, yo acepto a Cristo y ahora reconozco que esos pensamientos y sentires que yo tenía son mentira. ¿Fruto de qué? Fruto de este mundo caído, de la caída del hombre y la entrada del pecado a este mundo. Entonces, ¿yo qué hago? Si soy la que ando así, bueno, me acerco a Dios, digo, reconozco, Señor, que yo estoy equivocado. Reconozco que eso no es así porque tú me dices que tú los creaste varón y hembra. Solamente yo me siento otra cosa, Dios. Pero yo reconozco que estoy en un error porque aquí me lo dice este libro. Entonces, Señor, por favor, ayúdame. Yo no sé cómo salir de esto. Ayúdame, Señor. ¿Sí me hago entender? Y entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, usted va a poder entender y recibir abundantemente la gracia y poder entender y recibir abundantemente. ¿Qué? Lo que significa el don de la justificación. Usted no se va a sentir condenado. Usted va a ir a la iglesia y aunque vaya creyendo que es una mujer, usted va a decir, ya está por esto, Cristo pagó por mí en la cruz. Ya, o sea, si el mundo me condena, Dios no me condena. Y entonces usted va a ser empoderado a través del Espíritu Santo para salir de eso. Mire, aquí hay personas, y lo voy a decir abiertamente, obviamente sin nombres, pero hay personas que han estado en el club del libro, que han estado bajo, digamos que mis enseñanzas, y vinieron a este ministerio creyéndose otra cosa, lo que Dios les había dicho que eran. Creían que eran gay, que nacieron así. Y a través de las enseñanzas hoy pueden ser personas libres de eso, libres. Han entendido eso y que hoy son criaturas nuevas después de 3 años, 4 años. No, mentira, 4 años no han pasado, pero sí 2 y medio, casi 3, en que he estado con ellos así al pie, entendiendo palabra, 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 palabra. Y al año y pico dijeron, sí, pastora, yo wow, ya yo no me siento igual. Es que yo no me di cuenta ni cuándo empecé a cambiar de pensamiento y empezó a vestirse diferente. El que tenía pantalón y se creía mujer y se quitó la falda y se puso un pantalón y así hasta que hoy en día, hoy 29 de octubre del 2024, hay personas aquí que salieron rotundamente de eso. ¿Por qué? Porque se les dio la palabra. La palabra es lumbrera, luz a mis pies y lámpara en mi camino. Eso es la palabra. La palabra cumple el propósito por el cual fue enviada. ¿Y cuántos entonces no es que tiene el demonio de la yo no sé qué y libere y vomite y haga y deshaga? Yo les quiero volver a decir porque no quiero que digan lo que yo no dije. El ministerio de liberación, si está en la Biblia, es porque es lícito y Dios lo aprueba y hay que hacerlo. Pero me van a entender entonces ahorita por qué hay que hacerlo. Nosotros teníamos que reconocer que está mal lo que estábamos haciendo y cambiar. Conocer a Dios, a su Hijo, a Jesucristo, al quien Él ha enviado. La luz de Cristo es lo que me ayuda para continuar. El creyente debería decir, Dios me ha dado gracia para empezar a hacer lo que debo hacer. Ahora me voy a aferrar a esta palabra con uñas y dientes y ella, conociéndolo a Dios, conociendo a su Hijo, lo hecho por Él en la cruz, me va a ayudar a salir de esto que me está atando y no me deja avanzar. Esa es la actitud de un creyente verdadero. Si todos hiciéramos eso, ay Dios mío, todo el que dice ser cristiano sería nacido de nuevo. Tendríamos cosecha de bendición para todo el pueblo de Dios, pero no. Ahora viene el otro grupito.
que también me quiero referir. ¿Cuál es ese grupito? El que dice, varón y hembra, Dios lo creó. Ay, no, a mí no me parece así. A mí me parece que no. A mí me parece que Dios nos acepta a todos por igual. Dios nos ama a todos. Dios dijo que todos somos hijos de Dios. Amén. Yo no sé hijo de cuál Dios. El Dios de D minúscula, porque el Dios de D mayúscula no. Entonces, ¿qué hace? Esa persona determina que eso que dice Dios en su palabra no es cierto. Es mi verdad la que impera sobre mí. Entonces, mi verdad es que si mi hijo viene a casa con esa idea, yo debo amarlo y aceptarlo como es, e incluso ayudarlo en esa transformación de cambio de sexo para que logre ser lo que él se siente que es. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor, con ese minúscula, hombre, el Dios de este mundo, me ayude. ¿Qué sucede con este grupo? El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios con D mayúscula, el Señor con S mayúscula, no es el suyo. Usted sigue bajo el Dios de este mundo. ¿Me van entendiendo, muchachos? Bajo el Dios de este mundo. Porque toda persona que cree diferente a lo que dice este libro está bajo el Dios de este mundo. No ha renovado su entendimiento. No ha entendido que Dios espera que usted diga, uy, me equivoqué, camino de acuerdo a la luz que ahora el Señor me muestra. Muchos dicen, se aprenden hasta de memoria el verso de Juan 1:12, que dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de ser hijos de Dios. Entonces, listo, yo hice la oración de fe, yo lo recibí, amén, soy hijo de Dios. Y vamos a mirar ese verso bien con cuidadito. Porque yo les he enseñado en estos discipulados que el orden en que la palabra nombra las cosas es importante. Que lo que se nombra primero tiene mayor autoridad que lo que es nombrado por segundo. ¿Se acuerdan de ese principio que lo hemos trabajado? Acuérdense cuando empezaron a hablar de Pablo. Bernabé y Pablo en el libro de los Hechos. Y en un momentico, en un viaje a Chipre, ya no fue Bernabé y Pablo, fue Pablo y Bernabé. Era la figura principal de Dios. Y ya ustedes saben por qué, porque lo hemos estudiado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? La mayoría cree que todo el que recibe a Dios es llamado hijo de Dios. Y aquí la mayor autoridad en este verso, Leo, por favor, vámonos más bien para que ellos lo vean. Juan 1:12, por favor. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Muy bien. Esta es la condición para ser hijo y para alcanzar la salvación. Recibirlo como Señor y luego creer. Y muchos creen en Dios de minúscula, pero no lo reciben como el Señor. Y Dios te dice a ti hoy, en esta tarde, que me estás escuchando, te falta ponerme a mí como Señor de tu vida. Mientras tú sigas siendo tu Señor, sí, solamente crees en mí y sigues haciendo lo que quieres. Sigues comportándote como quieres. ¿Por qué? Porque solo crees en Él. La Biblia dice que los demonios también creen. Todos creen. Si usted va por la calle, usted se sienta con una persona que usted sabe claramente que necesita que su casa se ponga en orden y te dice claramente, no es que yo creo en Dios. Y tú le dices, pero ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Mira, yo creo en yo fui a la católica y yo soy católica por herencia, ¿verdad? Mi mamá era católica y como mi mamá era católica, ahí me quedo. Y por ahí también, de paso, también con los testigos de Jehová me doy la mano. Y también creo en esto y creo en lo, ¿me hago entender?
lamento decirle que lo que Dios dice para que usted sea hijo de Dios es que el que cree y lo recibe. ¿Y cómo cree? Poniéndolo como su Señor. Como su Señor. Esa es la condición para ser hijos. Señor, tú eres mi Señor. Yo creo por encima de mis pensamientos que lo que tú dices es verdad y lo que tú dices es para bien para mi vida. Por tal motivo voy a hacer lo que dice tu palabra, no lo que yo creo. Y después pongo mi fe en esa obra salvadora de Jesucristo en la cruz. El que manda sobre mí, el que me dirige, el que me dice cómo hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo en todas las áreas de mi vida es Dios. En todas las áreas, no solamente cuando estoy en la iglesia. El que me dice qué hacer en mi matrimonio, el que me dice cómo ser padre, el que me dice cómo ser amigo, el que me dice cómo relacionarme con mis amigos, el que me dice qué hacer con mis finanzas, el que me dice qué hacer con mis relaciones, es Él, si Él es tu Señor. Entonces, ¿qué pasa con este grupo que no se mira en el espejo de la verdad que es su palabra? Vea, 15:03, hay alguien apenas entrando. Me sonó el plin. Cuando ya voy a acabar. O sea que me va a escuchar un solo pedacito y va a salir a decir que la pastora dijo. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, sigo para los otros. ¿Qué pasa con el grupo? Porque ya hablé de otro grupo que sí se mira en el espejo y que se hace correcciones. Ahora voy a hablar del otro grupo que no se mira en el espejo de la verdad. ¿Qué pasa con él? Este grupo, ¿qué hace? Bueno, se portan igualitos como el que no conoce a Dios. Se pone a hacer lo que él cree, haciendo su voluntad, no la de Dios. E inclusive en este grupo también entran aquellos que creyeron en un Dios, sí, Dios existe, pero que escuchan a pastores, profetas, evangelistas, maestros, lo que sea, con una doctrina X y la creen. No la pasan por el colador de la verdad y terminan repitiendo lo mismo. Lo que dice mi tío, lo que dice mi mamá, sin verificarlo a la luz de las escrituras. Este grupo, ¿qué le sucede? Este grupo también cosecha lo que ha sembrado. Y tristemente no será bendición y reinar en vida, como lo dijo Romanos, sino que este grupo ponen a sus casas en bandeja para el ataque del enemigo. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque Gálatas 6:7 me dice que no nos engañemos, que nadie puede burlar a Dios, que lo que uno siembra, eso mismo va a cosechar. Este cristiano aceptó a Jesucristo como Salvador, pero si primero no lo pone como Señor, Satanás seguirá haciendo fiesta en las puertas que abre y va a vivir lleno de demonios. Los vemos de liberación en liberación, sus vidas no avanzan, los liberan y quedan limpios, pero ¿qué pasa? Siguen en la misma y vienen 7 más y se le meten. Porque ese cristiano está abriendo puertas para que Satanás lo ataque. Y entonces esos que yo veo manteniendo en liberación tras liberación y liberación y liberación y liberación por todo, son los que yo en mi mente digo, ahí están. En vez de fijarse en la palabra y hacer lo que la palabra dice, ahí están. Cristianos creyendo en todo lo que les dicen como un incrédulo más. Un cristiano verdadero, me van a perdonar los que tienen llamado de liberación y lo que les encantan esas cosas. Van a perdonar. Un hijo de Dios va a pecar, sí, porque esta carne va a pecar. Pero cuando yo veo que hago algo, me meto aquí y digo, uy, yo como que contesté de una manera inadecuada. Mis pensamientos están pensando lo errado. Señor, me alineo con lo que tú dices en tu palabra. Y de esa manera, Satanás no viene a invadirme y a darme convulsiones y esas cosas cuando van a liberar. No, dejemos ya eso, muchachos. Dejemos ya eso. Vivamos de acuerdo a la palabra. La gracia no es licencia para pecar, es poder para salir del pecado.
bajo nuestro nuevo y mejor pacto que tiene mejores promesas, ese mejor pacto que encontramos en Hebreos 8, Dios dice que Él no se acordará de ninguno de nuestros pecados y que Él va a poner sus leyes en mi mente y en mi corazón, las va a escribir una por una y que entonces vamos a ser su pueblo y Él va a ser nuestro Dios. ¿Y cómo va a ser Dios eso? Por ósmosis. Ay, sí, me pongo la Biblia aquí y me acuesto a dormir. No, señores, usted necesita tiempo con la palabra. Usted necesita realmente despertar ese espíritu somnoliento que tiene, que no le gusta dar su extra y pasar tiempo con Dios y su palabra, entendiendo sus promesas. Esto no llega por ósmosis o por ir donde un pastor ahí venga y póngame las manos y ore por mí para que me den ganas de pasar tiempo en tu presencia, para que me deleiten tus promesas. Ay, sí, ven, oro por ti, Señor, dale ganas. Y ¡pum! Ya. No, no, mis amigos. Esto es una decisión que usted tiene que tomar, como la misma decisión que Josué le dijo al pueblo de él cuando iba a pasar a la tierra prometida. Yo no sé ustedes qué van a hacer. Yo no sé ustedes qué van a hacer, muchachos. Elijan hoy a quién van a servir. Si van a seguir sirviendo a los dioses de este mundo o al Señor con S mayúscula. Pero yo espero, muchachos, yo espero que cada uno de ustedes ahí donde está sentado estén diciendo mentalmente, no, pastora, yo por mi parte le reporto que yo y mi casa vamos a creer en Él, vamos a reinar en vida en esta tierra sobre demonios, sobre todo principados, sobre todo nombre que se nombre en esta tierra y debajo de ella, que quieren venir a robar, matar y destruir, como dijo Jesús, que Él iba a hacer el demonio. No, yo me voy a centrar en lo que ya Jesús ganó y hizo por mí en la cruz. Voy a dejar de bobear. Voy a dejar de estar aquí, mañana allá, pasado allá, oigo aquí, oigo allá, pipipín, pipipín. Entonces yo les digo, ¿qué van a hacer? Van a seguir plantados en lo que la Biblia dice, que es la gracia. No te condeno, pero hombre, no peques más. Mis amigos queridos del Club del Libro, no pagamos por nuestros pecados. Jesús lo hizo por nosotros, pero eso no significa que no haya consecuencias por nuestros pecados. La ley de la siembra y la cosecha todavía existe, pero el arrepentimiento nos limpia de todo pecado y de todo efecto del pecado. Y yo sí quería dejar estos puntos bien claros antes de continuar con los últimos 2 capítulos. Y vuelvo y les digo, ¿qué van a hacer? Vamos a seguir coqueteando con doctrina A, con doctrina B, con doctrina C, con doctrina D, o vamos a concentrarnos realmente en hacer lo que Dios dice. Y de esa manera usted no tiene que andar por allí de liberación en liberación. ¿Por qué? Porque usted es sencillamente una persona que se mira en el espejo de Dios y se acomoda, aunque le duela su carne, de acuerdo a lo que Dios dijo que usted tenía que hacer. Amén. Bueno. Sudé. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.